Egunon Danoí, muy buenos días a todos. Somos Luis, Miquel y John y vamos a daros esta presentación titulada Green Capital, Green Hospital, que sobre todo trata de sostenibilidad, de cambio climático y el impacto medioambiental que generan los sistemas de salud. Vale, la idea principal de esta sesión surgió porque desde R1 habíamos comentado y habíamos visto en muchas ocasiones en el quirófano y bueno, en otros ámbitos que había mucho material que se abría y que se tiraba, una cantidad de plástico que rebosaba las basuras. Y esto es un tema que nos llamó la atención y lo comentábamos muy frecuentemente. Entonces, cuando se nos presentó la opción de hacer esta sesión, decidimos que era una buena opción seguir ese camino. Las sesiones anteriores dadas por nuestro servicio, me refiero a las sesiones generales, han sido temas científicos bastante basados en la anestesia. Nosotros vimos una oportunidad en este caso para, aparte de hablar de ciencia, llegar un poco más a la gente e intentar conseguir un cambio más social, ¿no? Ya que se nos daba la oportunidad de tener un amplio número de espectadores. Así que principalmente lo que hablaremos será eso, será sobre el cambio climático y sobre el impacto de la salud en lo que es el clima, y recordar principalmente que es a nuestra generación y a las venideras las que nos va a tocar sobre todo enfrentarse a este cambio, conseguir una serie de objetivos. Y esta sesión no la vamos a hacer en ningún momento con ningún objetivo recriminatorio hacia ningún lado, sino más un sentimiento de ánimo, de lucha, ¿vale? Para conseguir un cambio que se vea en las próximas generaciones. Bien. Vale, hablaremos un poquito sobre historia, explicaremos lo que es la sostenibilidad, iremos después a nuestra especialidad de la que partimos esta sesión, de la que después iremos ya hacia ámbitos mayores, cómo afrontar el problema, cuáles son algunas de las soluciones que podemos plantear y soluciones que hemos sacado de publicaciones y las conclusiones al fin y al cabo. Vale. Entonces, históricamente han sido varios los científicos que nos han hablado de la naturaleza. Copérnico nos puso nuestro lugar en la Tierra, Newton explicó las leyes de la naturaleza, Darwin explicó que veníamos todos de un antepasado común, pero en este caso tenemos que nombrar a un científico un poquito menos conocido. Su nombre es Humboldt, ¿vale? Fue un científico explorador alemán y fue el primero precisamente en lo que es describir bien el cambio climático. Era topógrafo y a través de sus viajes observó diferentes paisajes y fue el primero en que se dio dando cuenta de que la temperatura subía y de que aquí había un cambio que era importante. Bien. Esta es la naturaleza que tenemos nosotros, que hemos disfrutado tanto nosotros como nuestros antepasados, y en los últimos años, sobre todo en las últimas décadas, esta es un poco la forma o la actitud que ha cogido el ser humano, intentando absorber todo tipo de elementos de la naturaleza y haciendo un uso, en este caso, indiscriminado de estos elementos. Vale, por eso precisamente vamos a explicar un poquito y muy rápido lo que consideraríamos el calentamiento global, que es no es más que un aumento de temperatura de la Tierra. Pero ¿por qué ocurre esto? Pues precisamente es por el efecto invernadero. Toda esa cantidad de gases que se eliminan, siendo el gas principal el CO2, ¿vale? Van a generar una capa que va a producir una incapacidad de ese calor para que salga de la Tierra. Por lo tanto, se produce un aumento de temperatura y va a impactar tanto a vida marina, tanto a zonas costeras, bosques y demás. Yo sé que todo este tema lo conocéis muy bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay una serie de políticos que todavía hoy en día no han, digamos, aceptado esta idea concretamente, y todavía parece ser que algunos, todavía, pues eso, se niegan a tomar la rienda de este tema. El protocolo de Kioto fue un protocolo que se generó que se ocurrió en 1997 y consiguió llegar a una serie de objetivos, ¿vale? Que a partir de ahí había que continuar. Sin embargo, esta cumbre ya se ha quedado un poquito olvidada y hoy en día principalmente se producen cumbres anuales, pero cada vez tienen menos potencia, o por lo menos se ven menos en lo que son los medios de comunicación, como telediarios y demás. Precisamente este año se hizo en Egipto, y la única noticia que tuvimos era que los políticos que allí, que se presentaron allí, habían ido en avión y cómo habían generado una cantidad de CO2 con esos traslados. Sin embargo, lo más importante era que nadie nos explicó cuáles eran los objetivos y a qué acuerdos se habían llegado en esta cumbre. Bien, vamos a ver una serie de imágenes rápidas de cómo ha cambiado en los últimos años todo lo que es el paisaje. En la imagen superior tenemos el glaciar Muir de Alaska, que desde el 41 a 2004 prácticamente ha desaparecido. En la imagen inferior vemos el lago Orville de California,
que, bueno, como veis también ha desaparecido en una zona, sobre todo en un país en el que la agricultura es muy importante. La imagen superior es una imagen obtenida de la NASA de Perú, es sobre todo para explicaros la deforestación potente que está sufriendo, y en la imagen inferior son la cantidad de incendios que están aumentando, en este caso, en el sur de Argentina. Vale, lo que queremos decir con esto es que los fenómenos climatológicos cada vez están aumentando más, son más frecuentes de ver en el telediario y cada vez los tenemos más cerca. Es verdad que son muchos países en los que se centran normalmente, pero es algo a los que nos vamos a tener que acostumbrar a verlo cada vez más frecuentemente si no hacemos un cambio importante. La vida animal, pues las corrientes de migración están siendo cambiantes, los animales están teniendo que adecuarse mejor a todos estos cambios de temperatura, y si no podemos hablar además de la vida marina, que prácticamente toda la barrera de coral está casi desaparecida y está siendo muy afectada. Bien, este es uno de los periódicos o una de las primeras noticias directamente que explicó o que dio a conocer al mundo lo que era el cambio climático. Como veis, es uno de los primeros o uno de los periódicos más importantes, y es del año 1988, ¿vale? Entonces, a partir de entonces han sido miles de noticias con las que nos bombardean cada día, ¿vale? Es un tema que lo tenemos siempre actualizado y realmente tenemos que estar prácticamente atentos a ellos, a pesar de que, como os decía, algunos todavía pues directamente no creen en él. Queríamos hablar de esta película. De hecho, Don't Look Up fue uno de los títulos que barajamos para la presentación, porque lo que explicaba esta película, para los que no la hayáis visto, es una situación en la que un meteorito se acerca a la Tierra y la gente no quiere creerlo, ¿no? Pues vivimos una situación igual. Tenemos un problema agudo que se acerca hacia nosotros y, bueno, lo que vemos es que la gente se centra en su día a día, que me parece bien, que es lo correcto, pero habría que hacer un cambio importante, ¿vale? Entonces, precisamente, pues eso, nos parecía una alegoría muy parecida en la que un asteroide que se acerca a la Tierra y que la gente sigue su día a día como si no pasara nada. Lo que no queremos es que tengamos el agua en la puerta del hospital o el agua hasta el cuello, ¿vale? Para tener que empezar en ese momento a hacer algo, porque en ese momento ya será tarde. Bien, no podemos hablar en este caso de cambio climático sin explicar lo que es la sostenibilidad, que consideraríamos, o su definición consistiría en satisfacer las necesidades de esta generación, pero sin alterar las capacidades de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, coger lo que nosotros tenemos hoy, pero cogerlo justo, ¿vale? La ONU describió los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales principalmente tenemos 17 de ellos. Hoy nos centramos en dos de ellos. El número 3, que es el salud y bienestar, y el número 13, que es la acción por el clima. Entonces, aunados hacen que esta presentación consiga un objetivo. Veamos entonces cuál es el impacto realmente de esa atención médica, de lo que estamos hablando, en el clima. A ver hasta dónde llegamos a contaminar solamente con lo que es la salud, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el año 2014, un 4,4% global de las emisiones, que corresponde a 2 gigatoneladas de CO2, fue o provenía de la atención médica. Lo mismo que 500 centrales nucleares de carbono, ¿vale? La organización, o lo que es el sistema de salud del Reino Unido, que es el NHS, en 2012 describió que había generado 25 millones de toneladas de CO2, que es prácticamente lo mismo que lo que generaría en un año un país pequeño como Croacia, ¿vale? Este mismo país estudió que su sistema de salud generaba un 6% de las emisiones. Sin embargo, Estados Unidos tiene un sistema de salud que genera mayores emisiones, sería un 10%, que corresponde a todo lo que genera un país como Reino Unido. Bien, en esta imagen de la izquierda, ¿vale? En este esquema, sobre todo lo que vamos a ver es cuál es la emisión per cápita de CO2 clasificada por países, siendo los países más oscuros o con ese color más oscuro los que generan mayor cantidad de emisiones. Normalmente se corresponde a países con niveles sociales más altos, pero como suele ocurrir en muchas situaciones, van a ser los países pequeños los que van a sufrir pues las mayores consecuencias de estas emisiones. Y la frase más importante que me gustaría que os quedéis es que si la asistencia sanitaria mundial fuera un país, sería el 5º mayor emisor de carbono del planeta. Es para haceros un poco a la idea de que realmente la atención médica y la atención sanitaria genera una cantidad muy alta de emisiones, ¿vale? Entonces, ante esto hubo una organización que se dio cuenta, se llama Healthcare Without Harm, o Salud sin Daño, ¿vale? Y desde el año 96 generó un roadmap o un mapa directamente de objetivos que lo que quería es conseguir la descarbonización total de los sistemas de salud. Es decir, que los sistemas de salud disminuyan prácticamente a cero sus emisiones, o al menos en todos los objetivos. Y ahora un poco os hablará Miquel de cuáles son los objetivos y por dónde vamos a seguir.
Bueno, Egunon, yo me llamo Mikel y bueno, prosiguiendo un poco con lo que ha explicado mi compañero John, pues esta organización de salud sin daño divide en 3 bloques o scopes la manera que tienen estos sistemas de salud de contaminar. Por un lado estaría el scope 1, que serían las emisiones directas generadas por los trabajadores de los centros sanitarios a la hora de transportarse a sus centros de trabajo, o bien los desechos que se generan en la clínica asistencial a la hora de trabajar. Por otro lado estaría el Scope 2, que serían emisiones indirectas, generadas bien por la electricidad, por los gases o por el agua que se utilizan en los hospitales y en los centros de salud. Y por otro lado estaría el bloque 3 o el Scope 3, que vendría a ser el bloque más grande, que viene dado por todas las cadenas de distribución que generan los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de estos sistemas de salud, tanto a nivel de materiales como de infraestructuras. ¿Cómo se divide esta contaminación por bloques? Bueno, hablando un poco a nivel estatal, en España la emisión de CO2 del Sistema Nacional de Salud corresponde al 4,5%, muy similar a la global, que estaría en el 4,4%, como ha explicado mi compañero John. Si veis en los bloques de abajo, están divididos por colores. En la primera columna sería el Scope 1. La columna naranja sería el 2, las emisiones ya indirectas. Y por último, la parte más contaminante correspondería al Scope 3, a las cadenas de distribución. Siguiendo un poco con la misma tónica y para explicarlo con un poco de ejemplos más prácticos, pues para que os hagáis una idea, digamos, la emisión de CO2 del Sistema Nacional Español de Salud correspondería a 4 centrales eléctricas de carbón. Para que os hagáis una idea, en España hay 3 de estas centrales únicamente. Y quizás para explicarlo con un ejemplo un poco más cotidiano, pues este sector equivaldría a utilizar 3,6 millones de vehículos a diario en comparación a eso, a lo que contaminaría. Continuando un poco con el tema, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues bueno, esta organización de salud sin daño explicó que hay varias posibles vías en base a las medidas que tomemos a partir de ahora, ¿no? Primero estaría esta primera vía que veis arriba, en la que si todo continúa como hasta ahora, la contaminación generada por estos sistemas de salud aumentaría hasta por 4. Después nos encontraríamos con esta segunda línea, la del medio, en las que si se toman las medidas establecidas por los gobiernos en las diferentes reuniones, como en la que ha explicado John, de esta última que se hizo en Egipto a finales del 22, pues estas emisiones seguirían en aumento, pero con un ritmo mucho más paulatino y no con una pendiente tan elevada. Y luego, esta organización de salud sin daño habla de una situación un tanto utópica, pero de 0 emisiones, en la que con ciertas medidas que luego os explicará en más profundidad mi compañero Luis, se podría llegar a una descarbonificación global de los diferentes sistemas de salud. Entonces, un par de pinceladas sobre esto, ¿no? ¿Qué acciones podemos tomar para tener impacto a la hora de disminuir este tipo de emisiones? Bueno, aquí veis esto de 17 que veis aquí, vienen a ser las kilotoneladas de CO2 generadas por el Sistema Nacional de Salud. No voy a entrar en las 7 acciones que podrían disminuir estas secreciones de CO2, pero sí que quiero explicar que solo con 2 de ellas, que son esta línea azul y esta línea verde, se podrían llegar a disminuir las emisiones hasta la mitad, ¿vale? Y no serían más que abastecer a los sectores de salud con energía eléctrica y renovable y, por otro lado, invertir en infraestructuras y edificios que generen 0 emisiones. Por otro lado, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos un poco en España? Pues bueno, se podría dividir en varias líneas, ¿no? Por un lado, un poco en base a lo que os he dicho antes, si todo siguiera como hasta ahora, aumentaría casi en 10 puntos, ¿no?, la contaminación para 2050 del Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, en el caso de España, si siguiéramos los protocolos establecidos y las medidas tomadas hasta ahora, sí que disminuiría levemente la cantidad de CO2 generada
Y por otro lado, nos encontraríamos ya en que si seguimos la línea de esta Organización de Salud Sin Daño, iríamos a una línea, ¿no?, de bastante menos contaminación. Y va a depender un poco de las medidas que tomemos a partir de ahora, de hacia dónde nos dirigimos. Por eso creo que es importante saber un poco las posibilidades, ¿no?, a las que nos enfrentamos. Bueno, como veis en el gráfico de arriba a la izquierda, y como os ha explicado ya mi compañero John, al final son 3 regiones, como Estados Unidos, China y la Unión Europea, las que en mayor medida contribuyen a la contaminación global por los sistemas de salud. Es decir, que una parte minoritaria de la sociedad es la que mayor contaminación genera. Entonces, a la hora de disminuir esta huella de carbono por parte de los diferentes sistemas de salud a nivel mundial, ¿hay que hacerlo de la misma forma? Pues no, va a depender un poco de lo que contaminen hoy en día y de cómo de desarrollados estén estos sistemas de salud. A la derecha veis un poco la línea que tendrían que seguir estos diferentes sistemas. Los 2 de abajo corresponderían a sistemas de salud poco desarrollados en países en vías de desarrollo aún, en los que podría incluso en los primeros años aumentar un poco la cantidad de CO2 que generan para intentar producir un mejor sistema de salud y luego ya ir disminuyéndolo de manera paulatina. En estas 2 líneas encontraríamos a los sistemas de salud que más contaminan hoy en día, en los que tendría que ir disminuyendo esta cantidad de CO2 de manera más drástica o menos en base un poco a lo que contaminen hoy en día. Para que sepáis, la línea que tendría que seguir España sería esta naranja de aquí, ¿vale? Una disminución un poco con menos pendiente que la de sistemas más contaminantes, como por ejemplo el chino o el estadounidense. Y bueno, hablando ya un poco de nuestra especialidad, pues bueno, yo creo que hemos hecho un poco los deberes, porque aunque, bueno, sí, lógicamente contribuimos a esta contaminación, en nuestra especialidad sabemos dónde generamos la mayor cantidad de residuos, que no deja de ser al final en toda la medicación que usamos. Bueno, esto es un ejemplo práctico, ¿no?, en el que se compara la realización de una anestesia general utilizando por un lado propofol o gases halogenados, ¿vale?, que los utilizamos para proporcionar una anestesia general y que el paciente esté dormido. Pues en diferentes estudios se ha visto que el uso de propofol, ¿vale?, para mantener esta anestesia general contamina hasta 4 veces menos que el uso de gases a la hora de realizar una anestesia general. Con esto no quiero decir ni mucho menos que los gases no tengan que utilizarse, porque tienen sus indicaciones y hay momentos en los que son beneficiosos usarlos. Pero sí que, bueno, y también decir, perdón, que se me ha olvidado, que no todos los gases contaminan de la misma manera, ¿vale? El desflorano, por ejemplo, contaminaría hasta 30 veces más que el sebo, que son 2 de los gases que más utilizamos en quirófano. Lo que quería decir, una vez que sabemos que estos gases producen una de las mayores fuentes de contaminación que nosotros generamos, pues saber que hay recursos, ¿no?, con los que podemos disminuir esta contaminación. Por ejemplo, pues utilizar anestesia de bajos flujos en quirófano, o otro ejemplo sería esta pieza que veis aquí, ¿vale?, que sería el contraflorano. Es un aparato que se conectaría al respirador y nos ayudaría a reabsorber hasta el 90% del gas utilizado en la máquina de anestesia para así no echarlo al medio ambiente, ¿vale? Conseguimos hablar con el compañero de Baxter que, bueno, hasta donde yo sé, esto todavía, por lo menos en nuestro hospital no está implantado, no sé en otros centros de Osakidetza, pero bueno, conseguimos hablar con el compañero de Baxter y nos explicó un poco cómo sería el funcionamiento. Ellos pondrían un camión que el mismo día se encargaría de recoger todos estos botes en los diferentes centros de Osakidetza que lo utilizasen y luego mandarían con ese mismo camión a su fábrica en Alemania en un mismo viaje estos botes para así poder reintroducir en el mercado este gas para poderlo reutilizar. Además de eso, bueno, aquí os dejo una lista de diferentes medicamentos y cómo cada uno deja una huella de carbono diferente. No voy a entrar ni mucho menos a explicar por qué y cuáles son los que más contaminan. Simplemente quería haceros ver un poco o que reflexionarais acerca de que, bueno, ¿no? O sea, cuando tengamos
un medicamento o una situación clínica, lógicamente tenemos que buscar el beneficio del paciente y utilizar el medicamento que el paciente necesite. Si bien hay veces que dos medicamentos pueden realizar la misma función y tener una eficacia similar. Y sabiendo esto, pues tal vez podría ser una herramienta más a la hora de elegir qué medicamento utilizar, ¿no? Tener en cuenta un poco la huella de carbono que puedan dejar los diferentes medicamentos que utilizamos en nuestra práctica clínica. Por otro lado, también decir que, bueno, hay mucho que investigar en este tema aún. Nosotros pusimos nuestro pequeño grano de arena, ya que, bueno, realizamos un estudio en el que comparamos dos técnicas anestésicas, por un lado un bloqueo regional y, bueno, una anestesia raquídea a la hora de operar una fractura de tobillo y, bueno, vimos que la anestesia, en este caso raquídea, contaminaba menos que el bloqueo regional. Este simplemente es un ejemplo para ver, ¿no?, que todos en nuestra práctica al final podemos hacer pequeñas cosas o pensar un poco de qué manera podemos mejorar en este sentido, ¿no? Y bueno, pues simplemente decir que queda mucho camino todavía por recorrer a la hora de saber un poco, ¿no?, de qué manera poder usar los recursos de manera adecuada. Y bueno, ya para ir acabando con mi parte, ahora que se ha abierto el nuevo bloque quirúrgico y, bueno, está muy en boga, ¿no?, en la boca de todos, bueno, pues un ejemplo, ¿no?, de cómo estamos haciendo las cosas. ¿Hacemos una gestión adecuada de los recursos a nivel hospitalario? Pues bueno, este ejemplo es el de los pijamas, ¿no?, que ahora se utilizan pijamas de un solo uso en comparación a los pijamas reutilizables que se utilizaban de antemano. Y bueno, toda la bibliografía que hemos revisado acerca de este tema bueno, hemos visto las conclusiones que dicen es que los pijamas reutilizables generan menos CO2, gastan menos agua y gastan menos electricidad. Entonces, pues bueno, ¿no?, pues saber que esto es así y simplemente lo queríamos comentar. Por otro lado, ¿hacemos un buen uso o un correcto uso de las basuras? Bueno, esta foto la saqué yo mismo en quirófano, en diciembre creo que fue, pero bueno, seguro que cualquier día, en cualquier quirófano pueden darse situaciones similares y simplemente es para que veáis que al final no hay una diferenciación clara entre papel, plástico o medicamentos, ¿no? Preguntamos a los compañeros de la limpieza y, bueno, nos explicaron que ellos sí que reciclan, que al final hay contenedores en los que ellos echan la bolsa de papel al papel, la bolsa de plástico al plástico, pero que ellos no se dedican al final, si no hacemos correctamente esta mezcla, a separarlo. Por lo tanto, con esto también queríamos decir que es un poco a título individual donde hay que un poco ponerse las pilas. Esto es el ejemplo de quirófano. Luego en plantas yo sí que he visto, aunque los que trabajáis en plantas sabréis decirlo mejor que yo, que está digamos, el contenedor azul, el amarillo y el de residuos, ¿vale? Este simplemente era un ejemplo de quirófano. Y bueno, ahora os voy a dejar con mi compañero Luis, que va a seguir con el tema de la presentación un poco en base a las soluciones que se pueden tomar para mejorar estos problemas. Eso es. Bueno, buenos días a todos. Gracias por escucharnos. Y como dijo Miquel anteriormente, esta organización Salud Sin Daños lo que ha hecho es decir que hay 3 caminos y 7 acciones que pueden de alguna manera mitigar la cantidad de emisiones que producen los sistemas de salud y volver a estos más sostenibles. Este documento, que se llama Mapa Mundial hacia la Descarbonización de la Salud, es un documento que tiene muchísimas páginas. Si alguien lo quiere nos lo puede solicitar y se lo podemos enviar, aunque está colgado en internet. Por lo tanto, no vamos a entrar tanto en detalle, pero sí que vamos a decir, bueno, algunas cosas dentro de cada uno de los caminos que recomiendan seguir. Entonces, el primer camino que se recomienda seguir es la decarbonización de la administración de salud. ¿Eso qué significa? Pues todas las emisiones de gases de efecto invernadero y residuos que se generan al proveer asistencia sanitaria y al mantener al hospital funcionando, incluido el transporte tanto de trabajadores como de pacientes hacia y desde el hospital. Dentro de este camino, a mí me gustaría resaltar 2 acciones que me parecen importantes para que os hagáis una idea de lo que hay que hacer. Entonces, si recordáis, uno de los principios de la bioética, el tercero, si no me equivoco, es el de no maleficencia.
que dice que lo primero que hay que hacer es no dañar. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros, al ser un sistema de salud y al administrar servicios a las personas que así lo requieren, si bien los estamos ayudando y estamos curando sus patologías, al mismo tiempo estamos contaminando. Y esa contaminación lo que produce es un aumento de enfermedades que aumenta así la carga de trabajo y aumenta así las emisiones. Se genera un círculo vicioso del cual es difícil salir. Entonces, lo que dice esta organización es que hay que encontrar vías para intentar invertir este círculo e ir hacia el otro lado, hacia donde tenemos menos flujo y en consecuencia hay que administrar menos salud. Una de las cosas que dice es que hay que favorecer el transporte activo tanto de personal como de pacientes. De esta manera se genera menos contaminación y de esta manera se previenen un montón de enfermedades asociadas al sedentarismo. Otra de las cosas que dice esta organización, que es muy positiva, es el teletrabajo. En el Reino Unido y en Estados Unidos se hicieron estudios en donde se vio que implementando teletrabajo en el seguimiento únicamente de pacientes crónicos, en 5 años en el Reino Unido se podían ahorrar 5 millones de libras esterlinas, reducir 67 kilotoneladas de dióxido de carbono y ganar 5.000 años de calidad de vida ajustados. En Estados Unidos estas cifras son aún mayor y por cada año de teletrabajo que se emplea en seguimiento de pacientes con patologías crónicas se pueden ahorrar 1.000 millones de dólares. Y se llegó a la conclusión que en 15 años se ahorrarían 15.000 millones de dólares, lo cual es muchísimo dinero. Entonces, esas serían algunas de las acciones en el primer camino. ¿Cuál es el segundo camino que recomienda esta organización? La decarbonización de la cadena de suplementos. ¿Eso qué es? Pues eso es básicamente todo el tema de la provisión de materiales. ¿Qué es lo que dice? Pues dice que hay que comprar equipamiento más eficiente y que sobre todo hay que intentar hacer compras a proveedores que sean sostenibles e intentar hacer compras en grandes cantidades. Es decir, no es muy sostenible que la OSI árabe compre a un proveedor y que otras OSIs de Osakidecha compren a otras, sino que si todos compramos al mismo proveedor, vamos a disminuir la cantidad de viajes en avión, la cantidad de viajes en camiones y así la cantidad de emisiones que se emiten en esta área que la verdad que es muy contaminante. Incluso habla de que todo un mismo país compre a los mismos proveedores. Es algo difícil, pero no es algo para nada imposible. Y ya por último, el tercer camino que recomienda esta organización es la decarbonización completa de la sociedad. Esto obviamente es algo más difícil, pero implica un cambio social en nuestro estilo de vida, tanto de nosotros como de los pacientes. Y en lo que hace hincapié esta organización es que los médicos y los profesionales de la salud de alguna manera son líderes sociales y tienen la potestad de influir positivamente tanto en otros colegas como en los pacientes. De ahí que tengamos un rol de líderes un poco en este proceso de transformación de nuestra forma de vivir y volvernos más sostenibles. Entonces, este gráfico que ven aquí, pues ya lo hemos visto anteriormente, pero me gustaría repasarlo una vez más. Si las cosas se siguen haciendo como se hacen hasta ahora, las emisiones del sistema de salud se triplicarían para el año 2050. Nosotros sabemos que en este hospital o en esta OSI hay un montón de protocolos aprobados, que son las normas ISO, y también sabemos que hay documentos de sostenibilidad, que son muy buenos, pero que no son suficientes. ¿Por qué? Porque estos protocolos o estas leyes de alguna manera se ciñen a lo que ha dicho John inicialmente, al protocolo de Kioto, al protocolo de París o incluso a la COP27 de Egipto de fines del 22. Si hiciéramos las cosas según esas normas, para el año 2050 las emisiones del sistema de salud aumentarían un 50%. ¿Qué es lo que dice esta organización Salud Sin Daños? Que hay que ser más radicales, que con esto no alcanza. De ahí que, a través de estos 3 caminos que os he dicho antes, para el año 2050, si lo seguimos correctamente, las emisiones disminuirían un 50%. Y fijaos en el gráfico que aún así el sistema no sería neutro desde el punto de vista de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Cómo se volvería el sistema neutro? Lo que dice esta organización es que es una quimera, de alguna manera, que la sociedad se descarbonice completamente. La única manera de que el sistema sea completamente sostenible es que la sociedad sea neutra desde el punto de vista de las emisiones de dióxido de carbono. Por eso, si ves en el gráfico, ese trozo amarillo a la derecha dice territorio desconocido. Es algo que existe, pero que es prácticamente imposible.
Es decir, lo que quiero decir con esto es que esta sociedad no implica o no dice hay que reducir a cero las emisiones, ¿no? Es una organización que tiene objetivos, digamos, realistas, difíciles pero posibles. Entonces, si nosotros entendemos a nuestro sistema de salud como un sistema en el cual hay un ingreso, procedimientos y salidas o egresos, y esas salidas o egresos son las emisiones de dióxido de carbono, es lógico pensar que si volvemos los procesos más eficientes, vamos a disminuir las salidas. Volver los procesos más eficientes es un poco lo que hemos explicado hasta ahora. Si bien hemos hablado principalmente de la anestesia, pues esto se puede aplicar a todas las áreas del hospital. No obstante, también es lógico pensar que si disminuimos los egresos de dióxido de carbono van a ser menores. De ahí que esta organización haga hincapié especialmente en la prevención y la promoción de la salud, porque dice que si nosotros logramos disminuir la carga asistencial del sistema de salud, las emisiones de dióxido de carbono van a disminuir drásticamente. Y explica en concreto que hay 4 acciones que pueden disminuir muy importantemente las emisiones de dióxido de carbono para el año 2050. ¿Cuáles son esas 4 acciones que se pueden realizar desde la prevención? Disminuir un 60% la prevalencia de tabaco para el año 2050, disminuir la contaminación del aire para el año 2030 en 2/3, lograr que todas aquellas personas que por su peso están catalogadas de obesas a día de hoy bajen de peso hasta estar catalogadas de sobrepeso, y por último disminuir el consumo mundial de carne en 2/3. A día de hoy el consumo mundial de carne suele ser de unos 120, 130 gramos por día. Esta organización dice que si lo disminuimos a 40, 43 gramos por día para el 2050, más las otras 3 acciones que ya he mencionado, nos ahorraríamos el equivalente a 3.500 millones de barriles de petróleo, lo que es también más de 400 plantas eléctricas de carbón. No sé si os acordáis, pero el sistema de salud mundial contamina el equivalente a 512 plantas al año. Por lo tanto, estaríamos ahorrando el 80% de las emisiones de un año entero solo con estas 4 cosas. Y ya yendo un poco más lejos y siendo un poco más radical, hemos leído que también hay otras medidas que nosotros podemos hacer en nuestra vida diaria que se ha visto que son extremadamente efectivas en lo que respecta a disminuir las emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Que son medidas que no se leen mucho porque son un poco controversiales. ¿Pero cuáles son esas medidas? Pues son tener un hijo menos, vivir sin coche, evitar un vuelo transatlántico al año, comprar energía verde, comprar un coche más eficiente e intentar vivir sin coche. Esas acciones se ha visto que sobre todo en los países desarrollados producirían una disminución masiva de las emisiones de dióxido de carbono. Vale. Entonces, un poco resumiendo lo que hemos dicho los 3 hasta ahora. En lo que es nuestra área, en lo que es la anestesia y los cuidados críticos, ¿qué podemos hacer? Pues sabemos que si vamos a usar gases, estaría bien utilizar flujos bajos, estaría bien utilizar sevoflurano en lugar de desflurano, y estaría bien hacerse de estos aparatos o de este sistema que se llama contraflurano, que lo que hace es reciclar los halogenados para que no se liberen en el medio ambiente. Pero si podemos, y las condiciones lo permiten, lo lógico sería evitar los gases y no usar ninguno. Y irse más hacia técnicas de anestesia intravenosa, como es la anestesia con propofol u otros fármacos, o incluso hacia técnicas de anestesia regional, que se ha visto que son menos contaminantes, pero en las cuales todavía no hay suficiente investigación. De ahí que nosotros viéramos que había una especie de hueco o de territorio inexplorado, y por eso decidimos hacer el estudio que hicimos, donde vimos que una técnica contaminaba 32 veces menos que la otra. Y por último, ya en las unidades de cuidados críticos, se ha visto que el 80% de la contaminación proviene de la calefacción, de la ventilación y del aire acondicionado. De ahí que si eso es más eficiente, es lógico pensar que el impacto de estas áreas va a ser mucho menor. Menciono aparte, en la diapositiva anterior, que no he dicho, los equipos de protección individual. Es importante usar solamente los necesarios y, si es posible, que sean reutilizables y lavables y no desechables. Eso respecto a nuestra área de trabajo. Ya hablando de áreas más generales del hospital, ¿sí?, de planta o de otras especialidades, acciones que se sabe que son muy efectivas es recetar antibióticos según las pautas locales,
fomentar el consumo, tanto entre nosotros como a los pacientes, de menos tabaco, de menos alcohol y de menos carne, evitar el uso de drogas intravenosas siempre que se pueda dar una alternativa por vía oral, siempre reducir, reutilizar, reciclar y disponer los residuos de manera correcta, intentar comprar con otros sistemas mismos productos y realizar compras más grandes y en menor número o en menor frecuencia, alentar a los pacientes a que asuman la responsabilidad de su propia salud y finalmente, ya entrando en el territorio de la bioética, discutir previamente con los pacientes las voluntades que estos tienen de manera temprana, de manera de evitar usar recursos en personas que no lo necesitan o que no lo quieren. Y bueno, ya para acabar, queríamos comentar que sabíamos que esta sesión podía llegar a mucha gente, que el objetivo era generar cierta conciencia en todos vosotros, exhortaros de alguna manera a trabajar en esto, pero sabemos que una sesión, si bien es un espacio que nos da visibilidad y nos da voz, puede quedar en la nada. Entonces hemos decidido ir un poco más lejos y hemos pensado que se pueden hacer las cosas mejor de lo que se están haciendo, que no digo que se estén haciendo mal. Por lo tanto, hemos enviado una carta a la gerencia, nosotros tres, en la cual solicitamos, de ser posible, que se cree una comisión medioambiental que sea transversal y que sea entre todos los profesionales de la salud, no solo médicos, sino también enfermeros, celadores, auxiliares, administrativos, y que se designe algún encargado de esta comisión medioambiental que tenga la capacidad de tomar decisiones y que tenga poder vinculante, es decir, que lo que diga o lo que vea y sugiera se haga. Entonces hemos enviado esta carta a la gerencia y esperamos que, bueno, que se escuche y que se haga algo al respecto. Y ya para acabar, como ha dicho John al principio, Humboldt, que bueno, igual vosotros no lo conocíais, pero es una persona extremadamente conocida, sí que tuvo que hacer un gran esfuerzo en su día para subir el Teide, casi se muere subiendo el Teide, pero los descubrimientos que logró, como fueron medir la altura del volcán o las condiciones de temperatura, le dieron su recompensa, ya que hoy es una persona extremadamente conocida en el mundo de la ciencia. Y bueno, creemos que nosotros nos toca subir ahora a nuestra montaña, que es difícil, que va a costar, pero que creemos que si hacemos las cosas bien, cuando lleguemos a la cima va a valer la pena. Así que nada, muchas gracias por escucharnos.